Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos viendo los silogismos condicionales. Y lo que hemos ido desarrollando en las dos clases pasadas es la relación que tiene este tema de los silogismos condicionales con la materia posible de la condicionalidad, vista desde un punto de vista ontológico. Por eso vimos primero la condicionalidad en relación con lo genérico y lo específico, ¿no? O dicho de otra manera, conceptos superiores e inferiores, que es como suelen llamarse en lógica. Ese nombre, superiores e inferiores, se llama superior siempre al concepto más genérico, inferior al menos genérico, nos puede servir de apoyo para recordar cuál es el principio fundamental ahí, ¿no? Porque se llama inferior al concepto menos genérico, que está contenido en otro superior, precisamente porque lo infiere. ¿Qué quiere decir que lo infiere? Es equivalente a decir que es condición suficiente para que se dé el otro, porque si se da el inferior, se da también el superior, que es constitutivo del inferior. Es claro esto. Bien. Después nos internamos, y con eso tenemos que proseguir hoy, en las relaciones de causalidad como trasfondo de la condicionalidad. Y ahí decíamos que si tenemos en cuenta la causalidad eficiente, podemos considerar a la causa como condición suficiente del efecto, eso de manera universal o aplicado a los singulares. Y también podemos considerar en el orden de la realidad la existencia del efecto como condición suficiente de la existencia de la causa. Este tema apenas lo presentamos, creo, la clase pasada, así que vamos a desarrollarlo un poquito. Estas dos cosas que acabo de decir. Porque en las dos hay que tener cautelas. Esas dos cosas que enunciamos son así, pero con ciertas adiciones que hay que tener en cuenta. Dijimos primero que la causa es condición suficiente del efecto. Eso, primero que nada, siempre y cuando sea una causa suficiente. Es decir, una causa que por sí sola basta para producir el efecto. Primera cautela que hay que tener. Porque si fuese una concausa, puede que no sea condición suficiente. ¿Se entiende? Si yo digo, pongamos por caso, si Juan empuja el auto se desplazará, o el auto se moverá.
sea, basta que Juan lo empuje para que el auto se mueva. Ese condicional será verdadero solo en el caso de que la fuerza que Juan sea capaz de aplicar sea una fuerza suficiente para mover el auto. Es claro esto, ¿no? Porque el principio general ahí es que si aplicamos una fuerza suficiente para mover el auto, entonces el auto se moverá. Tiene que haber una fuerza capaz de vencer la inercia que ofrece el auto según su masa para mover el auto. ¿Se entiende? Entonces, basta con que apliquemos una fuerza suficiente para mover el auto para que el auto se mueva. O dicho en condicional, si aplicamos una fuerza suficiente para mover el auto, entonces el auto se mueve. Cuando yo digo si Juan empuja el auto, entonces el auto se moverá, o el auto se mueve, ese condicional sea verdadero si esa causa que estoy teniendo en cuenta, la aplicación de una fuerza que mueva el auto, es una fuerza suficiente. Pero si Juan es capaz de aplicar cierta fuerza, pero no una fuerza suficiente para mover el auto, el condicional pasa a ser falso. ¿Se entiende? Si es necesario que junto con Juan empuje otro para que el auto se mueva, ahí tendríamos un caso de concausas que concurren a un mismo efecto, ¿no? Entonces no basta que Juan empuje el auto para que el auto se mueva, ¿sí? Bien, esto es un ejemplo muy sencillo de que aplica la primera cautela que hay que tener cuando ponemos como condición suficiente una causa de un efecto. O sea, que la causa sea por sí sola capaz de producir el efecto. Pongo un ejemplo sencillo de esto también. La primera cautela fundamental es que sea auténticamente causa eficiente. Porque una de las falacias más comunes en este terreno de la condicionalidad ligada a la causalidad es la falacia de non causa pro causa. O sea, tomar lo que no es causa como si fuese la causa. ¿Está claro? Por ejemplo, si yo digo, si el profesor explica bien el tema, entonces los alumnos lo entenderán bien. Y ese condicional es inaceptable por la sencilla razón de que la buena explicación no es la causa de la inteligencia del alumno. La única causa de la inteligencia del alumno son los actos de entendimiento que el alumno aplica al objeto que se le presenta. ¿Está claro? La explicación que da otro ser humano, como ya aclaraba bien San Agustín y profundiza Santo Tomás, no es más que una ocasión para que otro, a partir de esos signos que pone el que enseña, descubra con su inteligencia, a partir de las cosas que ya previamente entiende, algo que todavía no había entendido. Si el profesor explica bien, ¿cuál sería el consecuente de eso? Si el profesor explica bien el tema, entonces habrá proporcionado una ocasión adecuada para que los alumnos entiendan, pero no los alumnos entenderán, porque la explicación no es la causa eficiente de que entiendan, ¿está claro? Y ahí estamos, si aceptásemos un condicional como ese, estaríamos incurriendo en una falacia de non causa pro causa, ¿sí? Fíjese que de rebote usted diría, bueno, si no entendieron es porque no explicó bien, lo cual muestra claramente la falsedad del condicional de partida. De paso, recordemos aquí algo que ya hemos dicho, pero lo que acabo de decir implica que si A, entonces B equivale a si no B, entonces no A.
Esto lo vimos al estudiar la proposición condicional como una de las leyes de la condicionalidad, ¿sí? Que se llama ordinariamente ley de transposición. Si A, entonces B, equivale a que si no B, entonces no A. Es claro esto. ¿Por qué? Porque si A es condición suficiente de B, que no se dé B es condición suficiente del no haberse dado A. Yo digo, pongamos un ejemplo para que se vea esto fácilmente, ¿no? Si el número de alumnos del curso es par, entonces es divisible por 2. Está claro ese condicional, ¿no? Si el número de alumnos del curso es par, entonces es divisible por 2. Si el número de alumnos del curso no es divisible por 2, entonces no es par. ¿Se ve? Estos dos condicionales tienen una verdad equivalente. ¿Por qué? Porque aceptar el primero implica aceptar equivalentemente el segundo y viceversa. Recordemos que como el condicional es asimétrico, establece al antecedente como condición suficiente y al consecuente como condición necesaria respecto del antecedente. Por eso siempre que si A entonces B, se dará que si no B, entonces no A. Porque no dándose la condición necesaria, no puede darse aquello que está necesariamente condicionado por ella, ¿no? La condición necesaria no basta para que se dé otra cosa. Por eso no puedo decir que si A entonces B, entonces si B, entonces A. Pero la condición necesaria, no dándose, implica que no se dará aquello que la necesita como condición. Entonces, si A, entonces B, equivale a si no B, entonces no A. Esta aclaración la hago porque yo dije lo siguiente. Volvamos al ejemplo de partida, que era la falacia de un condicional que introduce una falacia de non causa pro causa, ¿no? Lo que no es causa, tomado como causa. Yo digo, si el profesor ha explicado bien el tema, entonces los alumnos lo entenderán bien. Ahí la falsedad está en poner como causa y por lo tanto como condición suficiente, como causa eficiente y por lo tanto como condición suficiente, algo que no es causa, insisto en eso, ¿no? Algo que no es causa, sino simplemente ocasión para. Recordemos que esto se fundamenta en ¿qué? En que aprender es descubrir con la inteligencia, alguna verdad que antes no se conocía. ¿No? Eso solamente se puede hacer por medio de un acto de entender o por medio de un conjunto de actos que generen un hábito en la inteligencia, ¿verdad? Pero los actos de entender tienen como causa eficiente a la potencia intelectiva del sujeto de esos actos. ¿Está claro? No tienen otra causa eficiente. Un acto de entender que realizo yo, un acto de entender que realiza usted, Ezequiel, un acto de entender que realiza cualquiera de los que están oyendo esta clase, tiene por causa eficiente la inteligencia de cada uno de nosotros. Es una actualización de la potencia intelectiva. Si cada uno de nosotros no realiza la operación de entender, no aparece ante nuestra inteligencia el objeto entendido. ¿Qué es lo que hace el que enseña? Y hace eso que decía ya San Agustín y que, insisto, Santo Tomás en De Magistro profundiza con claridad. Pone signos exteriormente perceptibles para que la inteligencia alcance por medio de esos signos ciertos objetos que todavía no conoce a partir de los que ya conoce. Por lo tanto, lo que pone
son signos que dan ocasión, insisto en esto, a cierto acto de inteligencia. Pero no causan el acto, porque el acto solamente lo causa la potencia de entender del que entiende. Es el principio de la verdadera pedagogía activa este. Lo que hay que suscitar es la actividad intelectual del que aprende, o si se trata de hacerle aprender virtudes morales, la actividad de su voluntad, ¿no? Y de sus afectos juntamente con la voluntad. De manera tal que si no opera el que tiene que aprender, no aprende nada. Porque la única causa eficiente del aprendizaje es la actualización de las potencias de quien está llamado a aprender. Bien. Si yo digo, si el profesor ha explicado bien el tema, entonces los alumnos entenderán bien, estoy expresando mal algo que podría ser verdadero. ¿Cómo tendría que decir? Si el profesor explica bien el tema, habrá puesto una ocasión adecuada para que los alumnos lo aprendan bien. ¿Se ve? Nada más. Lo cual es importante, porque si está mal explicado, o sea, si la ocasión está mal puesta, si al explicar el profesor el tema introduce nociones confusas o da definiciones mal hechas o proporciona ejemplos inadecuados, entonces estará poniendo una ocasión que en lugar de ayudar a que el alumno realice un acto que le permita captar el objeto, lo estará despistando, ¿sí? Es como si usted tiene en el camino un letrero que le dice que tiene que girar a la izquierda cuando usted tiene que girar a la derecha, ¿verdad? Si usted pone una ocasión mal hecha, mal puesta, inadecuada respecto del objeto que hay que conocer, en lugar de ayudar, está despistando, ¿no? Está poniendo un obstáculo para que aprenda bien. El condicional bien expuesto sería ese, ¿no? Si el profesor explica bien el tema, entonces habrá puesto una ocasión adecuada para que el alumno lo entienda bien. Listo. Pero si yo digo, si el profesor explica bien el tema, entonces el alumno entenderá bien el tema, estoy diciendo una cosa que es incorrecta. Porque para que el alumno entienda el tema, bien o mal, para que lo entienda, y para que lo entienda bien, lo mismo, el alumno tendrá que entender bien. Es decir, tendrá que hacer operaciones rectas de su inteligencia. ¿Se ve? Y las que sean suficientes para producir el efecto de la inteligencia de ese objeto. Y si no, no entenderá. Es él el que tiene que poner... El auténtico condicional es si el alumno opera rectamente con su inteligencia en base a lo que se le presenta, entonces se entenderá bien. Ahí sí, ¿está claro? Si opera recta y suficientemente con su inteligencia en base a los signos que tiene y a los medios que están a su alcance, entonces se entenderá bien. Dije que el carácter falaz del primer condicional, y por eso volví a lo de la transposición, se ve claramente si uno lo pone en forma traspuesta. Si el alumno no entendió bien, entonces el profesor no explicó bien el tema, y lo cual es falso de toda falsedad, ¿no? Porque muchas veces el tema está bien explicado y el alumno no ha entendido bien porque o no se esforzó suficientemente para entenderlo o no se aplicó suficientemente con la suficiente intensidad, el suficiente tiempo que le hacía falta, o porque no tenía las nociones previas adquiridas que le hubieran permitido entender el tema. Se advierte, no tenía las nociones previas adquiridas que se podían suponer en general como adquiridas para la inteligencia del tema. Porque la inteligencia no opera nunca en el vacío, ¿sí? Para que llegue a conocer ciertos objetos tendrá que conocer previamente otros. Porque aprender es ir de lo que ya se conoce
o a partir de lo que ya se conoce, de algún modo, a lo que todavía no se conoce, ¿sí? No de la nada a una cosa totalmente nueva, sino de lo previamente adquirido por descubrir. Por eso, como también enseña muy bien Santo Tomás, el aprendizaje supone siempre el otro tipo de... El aprendizaje por medio de enseñanza, digamos así, supone el otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje por propio descubrimiento, siempre. Ese es el primero de todos, ¿se entiende? El hombre conoce de dos maneras fundamentales, ¿no? O aprende cosas nuevas de dos maneras fundamentales, por descubrimiento propio o mediante la enseñanza de otro. Pero la primera forma es básica también para la segunda, porque si mediante el aprendizaje otro, el que tiene que aprender no descubre algo nuevo, no hay aprendizaje, ¿no? El descubrimiento siempre tiene que estar presente. Será un descubrimiento espontáneo, será un descubrimiento guiado o mediado, pero siempre será un descubrimiento. Bien. Como puse ese ejemplo, podría haber puesto cualquier otro, ¿sí? El oficio pedagógico me ha inclinado al ejemplo ese, pero podríamos poner múltiples otros ejemplos en los que se ve claramente por qué cuando armo un condicional no solamente tengo que respetar la primera cautela, a saber, que la causa que pongo como condición suficiente sea causa suficiente, o sea, causa adecuada del efecto per se, la causa, sino que también tengo que respetar que sea auténticamente causa, no algo que no es causa tomado como causa. Bien. ¿Qué otra cautela hay que tener en este caso? Esto ya lo hemos anticipado y lo repito, lo dijimos la clase pasada, creo, que no se interponga un obstáculo que haga ineficiente a la causa. ¿Se ve? Eso es clarísimo. Pero a veces se pasa por alto. Para que la causa produzca su efecto, siendo una causa auténtica y siendo una causa suficiente o adecuada, tendrá que darse también que no haya un factor impediente de la eficiencia de la causa. Poníamos el otro día, creo, un ejemplo muy sencillo. Si está lloviendo, entonces el patio se está mojando, ¿sí? En la casa. Claro, pero si el patio tiene un toldo y está cerrado el toldo, metálico, pongamos por caso, entonces no se moja. No, claro. ¿Eso por qué? Porque la lluvia ha perdido su capacidad de producir el efecto natural. No, ciertamente que no, sino porque hay un obstáculo que impide que se dé el efecto. Es un ejemplo sencillísimo, pero existen muchos otros ejemplos bastante más complejos que operan según distintos tipos de interferencia causal. Por ejemplo, es muy común eso en la terapia médica, ¿no? El médico ordena cierto tratamiento, ya sea por medio de una medicación, ya sea por medio de una dieta, lo que sea, y el medio que ha puesto no produce el efecto. De nuevo, ahí hay que tener en cuenta, primero, si hay un efecto propio de la medicación, ¿no? El medicamento podrá producir cierto efecto propio, que nunca es la sanación del enfermo, recordemos, ¿no? Porque el enfermo, ahí de nuevo, la causa eficiente de la sanación del enfermo es el buen funcionamiento del organismo del enfermo, ¿no? A lo que el medicamento puede coadyuvar. Pero hay medicamentos que tienen su efecto propio.
su efecto, digamos así, bioquímico propio, ¿no? La sustancia que ingerimos tiene un efecto propio. Pero puede que ese efecto propio no se dé, porque hay factores que interfieren para que el efecto no surja. ¿Está claro? Como el organismo humano es muy complejo, eso puede pasar con cierta facilidad, ¿no? Por eso siempre los prospectos de los medicamentos traen montones de precauciones, contraindicaciones, ¿no? Interferencias con otros fármacos, que son todas cautelas que hay que tener para que se produzca el efecto deseado y no se, primero, no deje de producirse. Segundo, no se produzca otro efecto que en lugar de ser benéfico sea nocivo, ¿verdad? Esto lo que significa es cuando hablamos de causalidad eficiente tenemos que tener en cuenta la complejidad de los factores causales que pueden interferir o que pueden impedir inclusive la producción de un efecto. ¿Está claro? Tercera cautela que hay que tener cuando se arma un condicional en materia de causalidad, poniendo la causa como condición suficiente del efecto. Ahora vamos al otro caso. Si tomamos el efecto como condición suficiente de la causa. Aquí recordemos simplemente que cuando tomamos la causa como condición suficiente del efecto, estamos razonando a priori, ¿sí? Y si lo proyectamos a singularidades, es siempre basándonos en una relación que es necesaria a priori. En cambio, cuando vamos del efecto a la causa, estamos razonando a posteriori. Y lo que decimos es que es condición suficiente que se haya dado cierto efecto para que haya tenido que darse la causa. ¿Es claro esto? ¿Vale siempre eso? Y sencillos ejemplos nos muestran que no siempre, ¿no? Porque si uno dice, si llueve, entonces la vereda se moja. Ahora, está habilitado a decir, por eso mismo, si la vereda está mojada, entonces es que ha llovido o que está lloviendo. Y es claro que no, ¿por qué? Porque puede haber otras causas del mismo efecto. ¿Está claro? Puede que la vereda haya sido baldeada, que haya pasado un camión de esos que echan agua y la haya mojado. Bien. Entonces no basta el efecto para remontarse a la causa cuando el efecto puede serlo de múltiples causas. ¿Se ve? Primera condición entonces que hay que respetar. Si yo me remonto del efecto a la causa, el condicional vale solo en el caso de que ese efecto me remita unilateralmente a cierta causa. ¿Está claro? Esto se da claramente cuando el efecto es un efecto propio de cierta causa. Porque ahí entramos en el terreno de la propiedad, ¿no? Lo propio es lo que es, siendo accidental, consecuente necesariamente de cierta esencia. Eso en general. Pero hay también cosas propias de los singulares, que nos pueden servir en el terreno este de remontarnos del efecto a la causa y que se usan ordinariamente en ese sentido. Es el caso de las huellas digitales para identificar a la persona que ha estado en contacto con cierto objeto. ¿Se advierte?
ahí yo digo, si encuentro las huellas digitales de fulano en este objeto, es que fulano ha manipulado el objeto. Ahí estamos poniendo el efecto como condición suficiente de la causa. ¿Y por qué vale en ese caso? Precisamente porque se da esa cautela que acabamos de expresar, ¿no? Se trata de un efecto propio de cierta causa y que no se puede explicar sino por la intervención de esa causa. Es claro esto, ¿no? De la misma manera, el análisis de ADN sirve para identificar a las personas cuyos restos son los restos que se han encontrado, ¿no? Porque hay ahí una propiedad, un efecto propio de cierta persona. Ahí nos movemos en el terreno de la propiedad, se advierte la propiedad en sentido estricto. Lo mismo vale en general. Si yo encuentro huesos de cierta especie en un lugar, entiendo que haya vivido esa especie. ¿Por qué? Porque esos huesos son característicos de esa especie. O ese resto que se encuentra, que podrá ser un hueso, podrá ser otra cosa, es característico de tal especie viviente, por lo tanto, ahí ha habido animales de esa especie. ¿Está claro? Porque eso es propio de la especie. Y como propio, implica como única causa posible la existencia de animales de esa especie. Lo mismo si nos remontamos de la existencia de pinturas rupestres en cierto lugar a que allí habitaron seres humanos en la época en que eso fue pintado. ¿Es claro? ¿Por qué? Porque esa obra de arte implica la existencia del artista, que no puede ser sino un ser humano, que es el único ser racional sobre la Tierra. ¿Se advierte? De modo que la presencia de arte racional me indica la presencia de seres humanos. Si el condicional dice, si hallo pinturas rupestres en cierto lugar para cierta época, entonces en ese lugar, en esa época, vivieron seres humanos. ¿Está bien ese condicional? ¿Es verdadero ese condicional? ¿Es causa suficiente que haya pinturas rupestres en un lugar pertenecientes a cierto tiempo para que haya habido seres humanos en ese lugar, en ese tiempo? Y ciertamente que sí. Es claro, ¿no? Adviértase cómo no puedo invertirlo esto tampoco, ¿eh? Siempre se da la ley del condicional, ¿eh? No se puede armar con si A entonces B, otro que diga si B entonces A. Siempre sí, si no B entonces no A, ¿eh? Pero si B entonces A, nunca. Porque de que haya habido seres humanos en cierto lugar no se infiere que hayan hecho pinturas. Y porque puede que sí, puede que no. Si son vuestros restos de habitación humana que no son pinturas, también hubo seres humanos ahí, ¿no? Puedo encontrar restos de casa, restos de utensilios domésticos, todo eso, cualquiera de esas cosas me indica que hubo seres humanos. Pero de que hubo seres humanos no puedo poner como condición suficiente que haya habido seres humanos para que haya pinturas o para que haya pirámides o para que haya un templo al modo de los templos griegos, ¿no? Eso es claro. En cambio, si me encuentro con un templo griego en un cierto lugar, ¿podría ser eso condición suficiente de que haya habido griegos en ese lugar? Y habría que pensarlo un poco, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, puede haber sido otros que imitaron a los griegos, hicieron templos al modo de los griegos, como de hecho harán los romanos, ¿eh? Construirán
edificaciones arquitectónicas al modo de los griegos, pero que sabemos que son romanas, no griegas. De manera tal que podría ser condición suficiente siempre y cuando no fuese una imitación, ¿no? Y habría que ver cómo el historiador afirma que eso no es una imitación, sino que lo hicieron los griegos mismos. ¿Sí? Bien. ¿Qué documentos tiene para afirmar eso? Eso dependerá de la cronología del hallazgo, dependerá de que haya otros indicios de que allí habitaron griegos, ¿no? O datos que vengan de las fuentes. Y entonces uno lo puede atribuir a los propios griegos y no a otra gente que no fuesen los griegos, pero que imitase a los griegos. Con esto podemos dejar ya el tema de la causalidad y pasar al último aspecto que quiero considerar, que es el de los condicionales en materia contingente singular, ¿no? Porque en todos estos casos que venimos diciendo hasta aquí, lo genérico y lo específico, la causa eficiente y sus efectos, los efectos como manifestativos de la existencia de la causa, nos movemos en el terreno de cierta necesidad metafísica, ¿no? Pero hay condicionales que nos remiten a lo contingente, es decir, a lo que puede ser de una manera o de otra, porque tienen que ver simplemente con lo singular y con los aspectos contingentes de lo singular. Pero si no existe algún orden de necesidad, ¿podemos inteligir condicionales aún en esa materia? Ese es el problema que planteo y paso a ejemplificar para que le advierta de qué estoy hablando. Pongamos que yo digo, si el día fue sábado y eran las 10 de la mañana, entonces Pedro se encontraba en casa de su hermano Felipe. ¿Está claro? ¿En qué me estoy basando para decir eso? Si yo hablo en general en este sentido, si el condicional se refiere a un sábado cualquiera, si bien la materia es claramente contingente en relación con la naturaleza humana, ¿no? Y en relación con el actuar de Pedro también, estoy teniendo en cuenta que de por medio hay cierta necesidad, ¿o no? La necesidad que introduce por lo menos una costumbre, un hábito, lo que llamamos necesidad moral. No hay ni necesidad metafísica ni necesidad física de que Pedro todos los sábados a las 10 de la mañana esté en la casa de su hermano Felipe visitándolo, ¿sí? Pero ¿puede tener la costumbre de hacerlo? Ciertamente que sí. Entonces yo puedo decir, si era sábado y eran las 10 de la mañana, entonces Pedro estaba en casa de su hermano Felipe. Bien. Es un condicional en el cual la suficiencia del antecedente se basa en una necesidad que es absoluta, preguntamos, como la necesidad metafísica. Ciertamente que no. Que es relativa al orden común de las causas segundas en la naturaleza, como la necesidad física. No, señor, tampoco. Es un condicional cuya fuerza reposa en ¿qué? En la necesidad moral y por lo tanto admite defecto.
¿no? ¿Podría no darse eso? Y podría no darse, claramente. Bastaría que Pedro se hubiese enfermado de tal manera que ese día no pudo salir de su casa. ¿Está claro? Y entonces no estaba en lo de su hermano Felipe. Esos condicionales hay, ojo, ¿quiere decir que solo tengo que descartar absolutamente un condicional de ese tipo? No, porque hay muchas cosas que se pueden sostener precisamente en virtud de la necesidad moral. Pero hay que tomarlo con la cautela adecuada. ¿Está claro? Sabiendo que el vínculo que existe entre el antecedente como condición suficiente y el consecuente como suficientemente condicionado, o como condición necesaria, es un vínculo cuya necesidad es una necesidad menor y por lo tanto puede fallar. Es claro esto, ¿no? Pero también podría establecer un condicional en esa materia sin necesidad de recurrir a la necesidad moral, o sea, no por hábito o costumbre, sino simplemente en virtud de una necesidad física que se aplica al singular. Como es el caso siguiente, si era sábado a las 10 de la mañana, entonces Pedro estaba en casa de su hermano Felipe. Y yo pregunto, ¿por qué? En el primer caso la respuesta sería porque es su costumbre, es su hábito constante, permanente, que respeta sacrosantamente. Bien, ahí tendríamos el caso de la necesidad moral. Pero al que me pregunta por qué, le podría contestar, y porque ese sábado a las 10 de la mañana, en casa de Felipe había otras 10 personas que atestiguan que ahí estuvo Pedro. Ahora, ya, ¿en qué argumento reposa el condicional? Primero en algo que es de necesidad en el orden físico, por lo menos, y según muchos buenos filósofos también en el orden metafísico. A saber que Pedro no pudo estar naturalmente en dos lugares al mismo tiempo y por lo tanto, si estaba en la casa de su hermano Felipe, no pudo estar en ningún otro lugar. ¿Se entiende? ¿Cómo sé que estaban los de Felipe? Porque 10 personas lo vieron y atestiguaron que así fue. Ahí ya obviamente mi certeza con respecto al condicional reposa sobre el testimonio de otros, ¿no? Es una certeza de fe humana que puede ser totalmente razonable y más que suficiente para aceptar la verdad del condicional, ¿no? ¿Está claro? Bien. En ese caso ya nos vamos en un terreno de pura singularidad, pero indirectamente nos apoyamos en una necesidad, ¿no? Si yo digo, si Juan no aparece para nada. Si Pedro, si eran las 10 de la mañana, si eran las 10 de la mañana de tal sábado, entonces Pedro estaba en casa de su hermano Felipe, ¿no? Ahora ya no estoy arguyendo según la costumbre de Pedro. Estoy arguyendo según qué. Según un hecho que conozco por testimonios, a los que considero fiables, concurrentes además. Son 10 personas distintas que todos dicen lo mismo. No parecen tener interés alguno en decir eso. Son sinceros, son gentes veraces, gentes probas. Bien, entonces acepto lo que atestiguan. Si era a las 10 de la mañana de tal día, entonces estaba en ese lugar, ¿no? Si eso me sirve como fundamento para decir que no estaba en otro lugar ese día a las 10 de la mañana, ahí ya estoy aplicando una necesidad de orden físico, ¿verdad?
como estaba ahí, es seguro que no estaba en otro sitio donde... Supongamos que a Pedro se le quiere imputar una acción que aconteció ese día, a esa hora, en otro lugar, ¿no? Está claro, no sería posible que hubiera estado en otro lugar porque estaba ahí. Ese condicional, ¿qué valor tiene? Si yo digo, si Pedro estuvo el sábado tal a las 10 de la mañana en casa de su hermano Felipe, entonces no estuvo, supongamos, en su oficina de trabajo, ¿no? Y podría ser metafísico no por violar el principio de no contradicción en el orden del ser. Claro, porque ahí, si estuvo en ese lugar, primero que nada, el tema central ahí que sería el de la imposibilidad natural de la bilocación, ¿no? Es decir, si estuvo en un lugar, no estuvo al mismo tiempo en otro. ¿Está claro? Esa es por eso hablaba yo de una necesidad física, ¿no? Si estuvo en ese lugar, no estuvo en otro lugar al mismo tiempo. Bien. Dije, según buenos filósofos, también necesidad metafísica, porque recordemos que según algunos la bilocación como fenómeno consiste en que estando una persona en un lugar se aparece o se manifiesta en otra, pero no en que esté físicamente al mismo tiempo en los dos lugares. Bien. Pero eso, hay en cambio filósofos que dicen que no, que se puede estar físicamente en más de un lugar sobrenaturalmente, nunca naturalmente. Bien. ¿Quién Pero, dice cada una de las dos? ¿qué? ¿Quién ¿Quién dice dice? cada una de las dos opciones? Qué sé yo, en este momento no me acuerdo quiénes son los que sostienen una tesis y la otra. ¿Nombres me pide? No recuerdo, no le puedo decir ahora. Después lo repaso y le digo. Pero existen las dos tesis, ¿sí? Sí, la más común en la escuela atomista es la primera, es decir, que no está físicamente ocupando lugar en los dos lugares. Pero es nada más que la opinión más común en la escuela atomista, ¿sí? Hay otros que sostienen que no, que puede estar en dos lugares a la vez. Es un tema complicadísimo. Es decir, cuando uno se pone a argumentar en el tema, es un tema muy complejo. Pero de todas maneras, es claro ahí que si estuvo en ese lugar, no pudo estar en otro lugar. Y cuando afirmo esto, ¿me baso en una necesidad o no? Ciertamente que sí. Advirtamos que el hacer pie en algo necesario es de la esencia, es de la entraña del condicional. ¿Por qué? Porque la condición suficiente tiene como correlato una condición necesaria. ¿Está claro esto? Si yo digo que A es condición suficiente de B, estoy diciendo a la vez y recíprocamente que B es condición necesaria de A. Entonces, cierto tipo de necesidad tiene que entrar en juego, aun cuando haya un amplio margen de contingencia en que el hecho sea tal o en que el hecho singular del que estoy hablando se haya producido. ¿Se entiende? Que ese hecho se dé es contingente, que se dé como se dio también es contingente, pero para que yo arme un condicional relativo a ese hecho, tengo que apoyarme, el condicional tiene que morder directa o indirectamente en algún tipo de necesidad. Esto es lo que quería explicar, ¿no? Y para pensar el condicional hay que pensar cuál es esa necesidad, de qué orden es y hasta dónde fundamenta un condicional sólido. Esto es lo que quería explicar materialmente del condicional. Y sí, Ezequiel. Sí, no, aviso, nos quedan 10 minutos. Bien, esto es lo que quería explicar del condicional, entrando en la materia del condicional. ¿Por qué? Porque, y ahora retomo lo que sería el eje de estas 3 clases que hemos dado sobre el silogismo condicional, creo que 3, si mal no recuerdo. En que he desarrollado este tema de la materialidad del silogismo condicional. Se trata de una forma de razonamiento que en principio es sumamente sencilla. Tenemos nada más que 2 vías formalmente válidas. Modus ponens y modus tollens. Ponendo ponens, es decir, estableciendo el antecedente
inferimos el consecuente a partir del condicional, y tollendo tollens o modus tollens, rechazando el consecuente, inferimos el rechazo del antecedente a partir de un condicional. Esas son las dos vías posibles de silogismo condicional elemental. Modus ponens o ponendo ponens, modus tollens o tollendo tollens. La única complejidad que puede darse es la de las figuras, según sean afirmativos o negativos el antecedente y el consecuente, ya está despejado ese problema, es igual a lo que pasa en el silogismo conjuntivo, en el silogismo disyuntivo, ¿no? Ahí lo único que tenemos que tener en cuenta siempre es aplicación del principio de doble negación, ¿verdad? Negar una negación equivale a hacer la afirmación en la misma materia. Decir no A, es decir A. Cuando nosotros rechazamos en cualquier silogismo en que el movimiento lógico se produce por el rechazo, es decir, por una premisa menor que rechaza alguna parte de la mayor, entonces, si esa parte era negativa, el rechazo de la negación equivale a la afirmación en la misma materia. Eso es claro, ¿no? Y eso puede afectar también a la conclusión. En el caso de los silogismos condicionales, ese problema solo se da en el modus tollens, nunca en el modus ponens, porque el ponens es ponendo ponens. Establezco una parte de la premisa mayor, que es siempre el antecedente, si razono válidamente, y de ahí infiero que se ha de establecerse también el consecuente, ¿no? Si A, entonces B, y es el caso que A, ergo B. Eso se llama modus ponendo ponens. Ahí no puede darse el problema de la doble negación jamás. Precisamente porque es ponendo ponens. En cambio, en el tollendo tollens sí, porque basta que alguna de las partes del silogismo de partida sea negativa para que tengamos doble negación, ¿no? Si lo negativo es el consecuente, la doble negación aparece en la premisa menor. Y si lo negativo es el antecedente, la doble negación aparece en la conclusión. Porque la forma es si A entonces B, y es el caso que no B, ergo no A. ¿Estamos? Si A entonces B, y es el caso que no B, ergo no A. Este es el aspecto formal de los silogismos condicionales y no hay más que eso. Listo. Lo que hemos hecho, a más de presentar estos dos modos válidos de silogismo condicional, modus ponendo ponens y modus tollendo tollens, es señalar la problemática material del condicional de partida. ¿Y por qué nos detuvimos acá ampliamente en esto? Primero que nada, por la importancia que tiene el silogismo condicional dentro de los silogismos hipotéticos. Importancia que deriva de la analogía estructural que tiene el condicional con la relación inferencial. Y segundo, porque es muy fácil introducir condicionales erróneos, es decir, condicionales falsos, que hagan erróneo al silogismo. Y esa facilidad para introducir condicionales erróneos deriva ¿de qué? De la complejidad de la materia de la relación condicional. Y por eso me he detenido con cierta amplitud en eso. Además de para mostrar que siempre, eso ya lo dije en una clase anterior y lo repito ahora al terminar con el tema, siempre en todas las relaciones lógicas hay un fundamento óntico. Esto es algo que nunca hemos de olvidar al estudiar lógica. Así como los principios supremos del orden lógico reposan en los principios supremos del orden del ser, todas las relaciones lógicas son trasunto, son reflejo
son participación a su modo, que es el del orden lógico, de relaciones ónticas, de relaciones que se dan en el plano del ser, ¿no? Esto es lo que hemos profundizado en el caso del condicional. Cuando yo establezco una relación condicional, estoy estableciendo una relación lógica, ¿verdad? Si A, entonces B. Es una relación de razón que existe solo en cuanto pensada entre dos proposiciones, una que hace de antecedente y otra que hace de consecuente. Es una relación inteligible entre dos objetos de intelección. Eso es una relación lógica, ¿verdad? ¿Está claro? La que hay entre antecedente y consecuente. El pensar una cierta proposición como antecedente de otra que sería su consecuente es algo que solo existe ante la inteligencia. Y por eso decimos que es una relación de razón, esa relación que llamamos condicionalidad. Pero esta relación de razón es la manifestación en el plano lógico de relaciones que se dan en el orden del ser. Y si no lo es, no tiene fundamento. ¿Está claro esto que digo? ¿Qué le da fundamento a esa relación lógica? ¿Se funda por sí misma? No, señor. Tiene un fundamento. ¿Tiene un fundamento puramente subjetivo? Lo que a mí se me ocurre, lo que yo postulo, lo que yo quiero. No, señor. Tiene un fundamento objetivo. Y ese fundamento objetivo son distintas relaciones que se dan en el plano del ser de las cosas. Esto es lo que he querido profundizar, ¿no? Para que se vea cómo, aún en cuestiones simples, sencillas, elementales del orden lógico, detrás de la relación lógica puede haber una enorme complejidad ontológica, que si no se piensa adecuadamente, oscurece y perturba el universo de las relaciones lógicas. Por eso, para razonar bien, no basta conocer las leyes de la lógica formal. Hay que pensar la realidad tal como es. Porque si no, ya en las propias proposiciones que introducimos para ocupar el lugar de lo que formalmente es una proposición simple, simplemente, sin más, en abstracto, en cuanto ponemos algún contenido, alguna materia inteligible, más allá de la inteligibilidad de la relación abstracta en el plano lógico, entonces hacemos entrar al ser. Sí, pero es que las relaciones, aún en su forma más abstracta y formal, presuponen el ser, porque si no serían ininteligibles ellas mismas. ¿Está claro? Si yo quiero explicar la relación condicional que funda el silogismo condicional, por más que abstraiga en el plano lógico, esa abstracción no prescinde totalmente del contenido posible, porque si no la propia relación condicional no tiene sentido. Cuando yo digo que algo es condición suficiente de otra cosa, en ese concepto de condición suficiente, como en el recíproco de condición necesaria, hay un trasfondo ontológico, se quiera o no se quiera. Esto es lo que hay que advertir, ¿no? Y si no aplico adecuadamente la forma a los contenidos, entonces razonaré mal, por más que conozca las leyes formales. Bien. Con lo cual estamos diciendo que la lógica formal es condición necesaria del razonar bien, pero no suficiente. ¿Se ve? Terminamos con una afirmación de condicionalidad, ¿no? Conocer las leyes lógicas formales es condición necesaria para razonar adecuadamente, para razonar bien, para razonar rectamente, pero no es condición suficiente, ¿eh? Para eso hay que conocer la verdad acerca de la realidad, y hay que conocer el ser de las cosas, el conocimiento ontológico, el conocimiento metafísico es también fundante respecto del conocimiento lógico. Bien. Con esto ya podemos dejar.
Perfecto. Aprovecho de paso para recomendar, a la par de que se ve este curso, el curso de metafísica dictado por el profesor. No recuerdo si lo suben al canal de suyo propio o al de la Fundación Santana. No, al mío, ese es al mío, sí, porque ese es un curso, Perfecto. sí, ese lo estoy continuando ahora, pero de las clases nuevas todavía no se ha subido casi nada, creo, o nada, me parece. Las del año pasado y este todavía no están subidas. Estamos desarrollando las causas ahora. Hicimos las causas en general, la causa eficiente y la causa formal. Pero creo que, y ahora empecé con la causa material esta semana, este lunes. ¿eh? Pero me parece que todo el tema de la causalidad está sin subir. Todavía estaban buscando a alguien que hiciese la tarea, pero hay mucho de metafísica subido ya, hay buena parte, sí, sí, sí. Sí, Lo sí, sí. que, de la época en que hacía el curso en el seminario acá de La Plata, ¿sí? Ahora lo hago en mi casa, pero ya el año pasado lo retomé y estamos desarrollando todo el tema de las causas. Perfecto. Profesor, entonces, ¿cómo sigue el plan? ¿Qué seguiríamos la próxima clase? Bien, ya hemos visto los tres tipos elementales de silogismo hipotético, ¿no? Conjuntivo, disyuntivo y condicional. Ahora vamos a ver el tema próximo que tenemos que desarrollar son los silogismos hipotéticos compuestos o complejos, podremos llamarlos, en los cuales no hay una sola relación condicional, perdón, o una sola relación hipotética, sea condicional, sea disyuntiva, sea conjuntiva, o no hay una sola premisa compuesta, sino que hay dos o más premisas compuestas o dos o más relaciones hipotéticas en las premisas. ¿Se entiende? Por ejemplo, supongamos que partimos de una premisa que es un condicional, pero que tiene un consecuente disyuntivo o un antecedente disyuntivo. ¿Sí? Ahí ya tenemos una combinación de relaciones hipotéticas en el silogismo. No es un silogismo hipotético elemental, sino un silogismo hipotético derivado, se puede llamar, o complejo. Porque es derivado porque las leyes que lo rigen son aplicación de las leyes de los silogismos elementales, que hay que combinar o componer entre sí, ¿verdad? Pero ofrecen una dificultad mayor, evidentemente, porque hasta tienen una estructura más compleja. Por eso son silogismos hipotéticos complejos. ¿Sí? Ahí aparecen nombres clásicos, por ejemplo, lo que se llama silogismo transitivo, los dilemas, ¿no? La célebre estructura dilemática, ¿no? Que consiste en una estructura hipotética compleja. Bien, es un tema interesante, el que veremos a continuación. Perfecto. Bueno, cerramos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios, sé de la sabiduría. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,